Ayer estaba conversando con un compañero de trabajo. Estábamos comentando ahí, eh, me preguntó que si había visto una serie, ¿no? Y le dije que sí, que la había visto y me comentó que él que ya la había visto y que la estaba viendo por segunda vez. Y por ahí, yo también le dije, oye, pues yo también la vi dos veces, ¿verdad? La vi una vez y luego, después de un tiempo la volví a ver. Y luego, comentando esto, él me dijo, sí, es que a veces cuando uno ve algo, cuando lo ves por segunda vez, ves a detalles que no captaste en la primera vez que la viste, ¿no? Y pensando en esto, eh, reflexionaba en cómo cuando nosotros leemos la Biblia, ¿sí? O escuchamos alguna predicación, la lección de escuela sabática, sobre todo si tenemos mucho tiempo en este camino, ¿no? Eh, Podemos llegar a pensar que la Biblia, o sea, que es muy repetitiva, ¿no? Que a lo mejor ya leímos esa historia un montón de veces, que ya hemos escuchado hablar de cierto tema eh, por muchos años y podemos llegar a pensar que es incluso hasta aburrido, ¿no? Que es lo mismo siempre. Por ejemplo, cuando vienen las épocas navideñas, ya sabemos, pues van a hablar del nacimiento, van a hablar de Jesús, ya me sé esa historia, ¿no? Eh, pero pensando que les digo que estaba platicando ahí con mi compañero, es muy cierto, ¿no? Cuando uno vuelve a leer, cuando uno vuelve a escuchar algo que ya ha escuchado, puede uno captar algunos detalles eh, que uno no había notado, ¿verdad? Increíblemente. Por ejemplo, pensaba en esto, cómo la palabra de Dios se ha ido comprendiendo, ¿sí? Y podríamos decir, redescubierto verdades, ¿sí? Que por ejemplo, siempre se comenta esto, ¿no? Por ejemplo, en la época de la Reforma, eh, por ahí hombres estudiosos se dieron cuenta de que la iglesia estaba cometiendo muchos errores, ¿no? Que eran claros en la Biblia, pero que curiosamente nadie se había dado cuenta, ¿no? Pues podemos decir, pues ¿cómo no se iban a dar cuenta si está clarísimo ahí dice, ahí dice. Sí, bueno, pero en ese tiempo parece que se les pasó, ¿sí? Por alguna razón, Dios permite a veces eso, ¿verdad? En la historia, que algo que aparece muy claro en las escrituras, como que, como que se nos nuble la vista ahí, ¿no? Y podemos decir, también se dice mucho, ¿no? Que como en la época de la Reforma no podían ellos ver, por ejemplo, la verdad del sábado, ¿no? Tanto que estudiaron y nadie se dio cuenta de eso, hasta años, hasta años después, ¿no? Surgió de nuevo esa verdad. Y en la actualidad también, ¿no? Podemos decir, pues, que, no, pues ya no sabemos todo, que la Biblia, ya sabemos lo que debemos de saber. Sin embargo, eh, siempre el Señor está, renovando nuestro entendimiento, ¿no? Para comprender cosas que quizás estaban ahí y que por alguna razón él no permitió que se supieran en cierto año, en cierta época de la historia, ¿no? Porque así convenía.
Hay una historia en la Biblia que quizás hemos escuchado mucho, ¿sí? Quizás desde niños, sobre todo porque esta historia se cuenta mucho a los niños, ¿no? Por cierto detalle que pasó, que es muy llamativo. Eh, y que podemos decir, bueno, pues esa historia me enseña esto, me enseña lo otro. Eh, Sin embargo, siempre que leemos algo en las escrituras y estamos dispuestos con un espíritu dispuesto, ¿no? De aprender, siempre Dios nos da algo que quizás necesitamos, que quizás no habíamos notado, ¿no? En cierta historia. Y les digo, esta historia tiene, si la analizamos, tiene un montón de enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y en esta mañana que quiero que reflexionemos en esta corta historia, ¿no? Que les digo, seguramente conocemos, pero que ojalá que cada detallito que analicemos pueda ser una bendición para nosotros, ¿verdad? Me gustaría que buscaran ahí en sus Biblias, en, en, en el libro y vamos a leerlo ahí, vamos a leer ahí bastante. Números capítulo 22. Pueden buscarlo ahí. Sirve de que al rato me ayuden a leer un poquito, ¿sí? Números 22. Números 22. Voy a comenzar a leer, ¿sí? Dice así, desde el versículo 1. Los israelitas partieron y habitaron en los llanos de Moab y de esta parte del Jordán, frente a Jericó. Los israelitas, en su camino, ¿no? A la tierra prometida, nos menciona aquí la escritura que ellos llegaron a los llanos de Moab, ¿sí? A esta región. Dice que esta región estaba enfrente de ¿qué? De Jericó, ¿sí? Y nosotros conocemos que cuando ellos cruzan el Jordán para llegar a Jericó, fue cuando ya realmente comenzó esa conquista, ¿no? De la tierra, ya bajo la dirección de Josué. Sin embargo, esta historia se cuenta precisamente un poquito antes de eso. Eh, según como se cuenta esta historia, se cree que esta historia pasó ya muy cerca del fin del año 40. ¿Se acuerdan que ellos anduvieron 40 años en el desierto? Esta historia precisamente ocurre ahí, ¿no? Cerca del fin de ese año 40. Entonces ya estaban próximos a poseer, ¿no? La tierra. Y nos dice el versículo 2, ¿sí? Que Balac, hijo de Zippor, supo lo que Israel había hecho al amorreo. Sí, si nos vamos un capítulo atrás, se cuenta cómo los israelitas destruyeron a este pueblo, ¿no? De los amorreos. Entonces nos dice que Balac, ¿sí? Que era el gobernante ahí de Moab, el pueblo de los moabitas, supo lo que había pasado, ¿no? Con sus naciones vecinas, y dice que Moab temió mucho a los israelitas porque eran numerosos, y Moab, dice, se angustió. Saben que, por ejemplo, esta nación de los amorreos le había quitado territorio a los moabitas, ¿sí?
en unas batallas, básicamente los amorreos vencieron a los moabitas. Entonces, lógicamente, Balak dijo, si estos israelitas vencieron a quien nos venció a nosotros, pues a nosotros nos van a hacer pedazos, ¿verdad? Y dice que temió mucho y con justa razón, ¿no? Con justa razón. Eh, entonces, eh, él, él hizo algo, ¿verdad? Dice eh, en el versículo 4 dice que le dijo a los ancianos de Madián, que eran también otro pueblo, que de hecho ellos eran así medio enemigos también entre ellos, y los madianitas y los moabitas, pero ustedes saben que en la guerra a veces muchos que son enemigos se unen para derrotar a un enemigo en común. ¿Sí? Y esto pasó aquí. Dice que Moab eh, le dijo a los ancianos de Madián, a los líderes de los madianitas, ahora esta gente lamerá todos nuestros contornos como el buey lame la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Les digo, si no hacemos algo, estos israelitas van a acabar con toda nuestra tierra, ¿sí? Con la de ustedes y con la mía. Entonces, dice el 5 por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al Éufrates, su tierra natal, para que lo llamasen, ¿sí? Ahí aparece otro personaje llamado Balaam. Dice, Balac le dijo, un pueblo ha salido de Egipto y cubre la tierra y habita delante de mí. Ven, te ruego a maldecir a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo del país. Yo sé que a quien tú bendigas será bendito y a quien maldigas será maldito. Balac, el rey de los moabitas, sabía muy bien quién eran los israelitas. Sabía que su poder no radicaba tanto en su fuerza militar, ¿sí? Sino que había un poder, ¿no? Superior que los ayudaba. Ese espectáculo, por ejemplo, que se podía ver, ¿no? Desde su ciudad, cómo ese pueblo estaba habitando ahí enfrente de su ciudad, con esa nube, ¿no? Que los cubría en el día y ese fuego, ¿no? Esa columna de fuego que los protegía en la noche. Entonces se pueden imaginar ese espectáculo, ¿no? Para él, entonces él sabía que había un poder, que había un Dios que los estaba ayudando. Entonces, él optó por no pelear, ¿sí? Sin intentar atacar a ese pueblo de un modo espiritual, ¿sí? Él no confiaba en su propia fuerza para vencer, entonces dijo, necesito algo más, necesito que su Dios, que el Dios de ese pueblo, sea parte de ellos. Necesito que ese pueblo ya no tenga la bendición de su Dios. Y así quizás, dice, quizás los puedo vencer. Y entonces, aquí aparece, les digo, otro personaje llamado Balaam, que parece que era muy famoso, ¿no? En aquella región, porque era una especie de profeta, ¿sí? Que tenía una comunicación especial con Dios y que sus palabras tenían cierto poder. De hecho, lo fue a buscar y estaba bastante lejos de ese lugar donde lo fue a buscar. Am, y bueno, le dice más o menos lo que quiere, ¿no? Yo quiero que maldigas
a ese pueblo para poder enfrentarlo en una batalla y vencerlo. Eh, Sigue diciendo el versículo 7, dice, y los ancianos de Moab y de Madián fueron con las dádivas de la adivinación en la mano. Llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. ¿Sí? Dice que llevaron regalos, ¿no? Le llevaban como un pago. Y esto se acostumbraba mucho, ¿no? Con las personas importantes en la antigüedad. O sea, no, tú no podías llegar a la casa de alguien importante sin darle algo, ¿no? Sin darle un regalo, un presente. Y esto se hace a lo mejor todavía un poquito así como un protocolo, quizás entre los gobernantes, ¿no? Sin embargo, esto que menciona aquí, dice esas dádivas de adivinación, era como diciendo, mira, te vamos a pagar esto, ¿sí? Te vamos a dar esto, si tú utilizas tus poderes para a nuestro favor, ¿sí? Entonces dice que Balaam les dijo, ya cuando le contaron lo que querían, les dijo, reposad aquí esta noche, quédense aquí esta noche, y os diré lo que el Señor me hable. Sin duda que este personaje conocía, aunque él no era israelita, él conocía a Dios, al Dios verdadero, y tuvo una relación especial con él. ¿Sí? Elena de White menciona que Balaam, que este profeta, en algún tiempo él fue un profeta fiel a Dios, y este nos enseña, ¿sí? Que no necesariamente una persona tiene que ser de nuestra religión, ¿verdad? Para que Dios se comunique con esa persona, ¿verdad? Él no era israelita y sin embargo él era un profeta de Dios, ¿no? Algo que nos puede parecer extraño, ¿no? Que nos puede parecer imposible. De hecho, Elena White no lo menciona ahí como eh, que se acuerdan de Melquisedec también, ¿sí? De Yetro, el suegro de Moisés. Esos personajes no eran israelitas, ¿sí? Sin embargo, conocían a Dios y tenían una relación especial con Dios que, que tanto así que Dios les mostró su favor, ¿no? Y hablaba con ellos. Eso es importante destacarlo, ¿no? Porque muchas veces como cristianos creemos que Dios no puede hablar, ¿no? Con un musulmán, ¿no? Que Dios no puede hablar con alguien que no cree exactamente lo mismo que nosotros. Y como adventistas peor, ¿verdad? Si en general los cristianos creemos eso, los adventistas somos todavía más elitistas, ¿no? En ese sentido. Pero este hombre, Balaam, conocía a Dios. Entonces, Balaam de hecho conocía eh, lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, sabía que habían salido de Egipto, este, sabía cómo Dios los había ayudado en el desierto, ¿sí? Entonces, si Balaam conocía a Dios y sabía que Dios estaba bendiciendo a este pueblo, ¿por qué él simplemente no le dijo a aquellos mensajeros que él no podía hacer nada, ¿no? Si Dios estaba con ese pueblo, yo no puedo hacer nada por ustedes, ¿no? Sin embargo, ya en este tiempo, Balaam se había dejado corromper, ¿no? Por un defecto, ¿no? En su carácter que él tenía, que era la ambición. Se menciona en los escritos de Leonard White que él era un hombre muy ambicioso, ¿sí?
y que, digamos, el favor que le había mostrado Dios, ¿no? Al ser un profeta que se comunicaba con Dios, él lo empezó a utilizar mal, ¿no? Y empezó a envanecerse ya y a sacar provecho, digamos, económico de lo que Dios podía hacer con él. Y por eso tenía esa fama, ¿no? De que decían los moabitas, ¿no? Si tú maldices a alguien, va a ser maldito. Si tú bendices a alguien, va a ser bendito. Él había empezado a practicar, eh, pues, tipos de, como, de adivinación, ¿no? Cosas que al Señor no le agradan, cosas mágicas. Y aún así podemos ver cómo Dios se sigue comunicando con él. Fíjense bien lo que dice. Bueno, después de que les dijo que se quedaran ahí esa noche y que él iba a tratar de hablar con Dios a ver qué decisión tomaba, ¿no? Dice el 9, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Generalmente cuando Dios hace preguntas, él no está buscando información, ¿verdad? Porque sabemos que Él conoce todo lo que pasa. Siempre que Dios nos pregunta algo, está tratando de hacernos reflexionar, ¿sí? Entonces, cuando Dios le dice, ¿quién te vino a visitar? Le dice a Balaam, ya le está diciendo algo Dios a él, ¿no? Entonces ya él le dice, Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, ha salido de Egipto un pueblo que cubre la tierra, ven a maldecirlo, quizá podré pelear con él y echarlo. Les digo, Balaam sabía que lo que le estaban pidiendo era imposible, ¿sí? Porque Dios estaba con ese pueblo. Sin embargo, él como que deja abierta una posibilidad, ¿no? Le dice a los mensajeros, bueno, déjenme ver qué me dice Dios, ¿no? A ver si puedo maldecirlos o no. Y esto fue motivado precisamente por esa ambición, ¿no? Porque le llevaron esos regalos y sin duda, si hacía ese trabajo, pues le iban a pagar más. Entonces dejó ahí como una posibilidad, les dijo, vamos a ver qué dice Dios, pero qué respondió Dios, dice en el versículo 12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Dice, porque es bendito. Y ya, ¿verdad? Fue todo lo que le dijo Dios. Dice, no, no vayas con ellos, no vayas a maldecirlos. ¿Por qué? Porque pues, es bendito. Yo los bendije, yo bendije a ese pueblo. Entonces, eh, eso que te están pidiendo no se puede. Despídelos. Entonces, el versículo 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volved a vuestra tierra porque el Señor no me quiere dejar ir con vosotros. Aquí no lo menciona, pero si leemos esta misma historia ahí en el libro Patriarcas y Profetas, ¿no? De Elena de White, menciona que cuando Dios le dice a Balaam que no puede maldecir al pueblo de Israel, él como que pues se frustró, ¿verdad? Porque como que él tenía la esperanza de que Dios le dijera, no, sí, ve a maldecirlos, ¿no? Para él sacar la ganancia. Y dice que cuando le dijo esto a los mensajeros, así como, no, es que pues Dios no me dejó ir con ustedes. Omitió cierta información, ¿sí? Es cierto, Dios le dijo que no fuera, pero le dijo por qué. Le dijo, porque ese pueblo que está bendito. Y él no mencionó esto. Él nomás les dijo que Dios no le había dejado ir. Y Elena White dice que lo hizo así como de mala gana, así como, pues es que no me deja. O sea, como diciendo, yo sí quería ir, pero pues Dios no me dejó.
Entonces aquellos hombres se fueron, ¿sí? Llegan con el rey, le dan el mensaje y, pues el rey se decepcionó también, pero intentó una segunda vez, ¿no? Y dice la escritura que él envió a personajes más importantes y envió regalos más, más costosos, más impresionantes, para ver si podía convencer a Balaam de ir a hacer ese trabajo. Entonces llegaron los mensajeros y llegan con Balaam y dice eh, el versículo 19. Vamos a saltarnos hasta el 18, perdón, hasta el 18. Dice el versículo 18, 22, 18. Balaam respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Ahí como que él está poniéndose firme, ¿no? Diciendo, no, no, que me traigas todos los regalos del mundo. Yo no puedo ir en contra de lo que Dios dice. Sin embargo, lo que dice a continuación como que no checa con lo que acaba de decir. Porque fíjense, o sea, prácticamente le está diciendo que él no va a hacer ese trabajo. Sin embargo, el versículo 19 dice: os ruego por tanto que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. ¿Verdad? Como que esas palabras que dijo ahí, no, es que yo no puedo ir en contra de lo que Dios dice, aunque me ofrezcan todo lo... de hecho, Ellen White dice que era así como una expresión falsa, ¿no? Porque él realmente sí quería todo ese oro y, ¿no? Todo eso que le estaban ofreciendo, sí lo quería. Sin embargo, él trató como de decir, no, no, es que yo soy un profeta fiel a Dios y no puedo ir en contra. Sin embargo, les dice, déjenme ver qué puedo hacer con Dios, ¿no? A ver qué me dice ahora. Sin embargo, Dios ya le había dado, ¿qué? Una respuesta. Dios ya le había dado una respuesta. Sin embargo, él todavía deja esa posibilidad, ¿no? Como que les dice a los mensajeros, pues no creo que se pueda, pero dejen ver, bueno, a ver si convenzo a Dios, ¿no? de que me deje ir. Esto pasa muchas veces con nosotros, ¿no? A veces podemos decir, qué bárbaro, Balaam. ¿Ah? Dios le habló claramente y él todavía sigue, digamos, de ambicioso, ¿no? En este asunto. Pero ¿cuántas veces nosotros somos como él? ¿No? Eh, a veces quisiéramos, yo creo que en muchas situaciones que Dios nos hablara así, ¿no? Como le hablaba quizás a todos estos personajes, ¿no? Donde leemos que Dios les hablaba, ¿no? A través de sueños, que les hablaba directamente. Y decimos, ay, cómo quisiera que Dios me dijera en esta situación qué es lo que debo hacer. Sin embargo, yo creo que a veces no queremos eso, ¿verdad? Porque, porque nosotros ya tenemos un plan, tenemos una decisión tomada, y a veces todavía decimos, bueno, pues voy a orar, ¿verdad? A ver qué me dice Dios. Eh, pero nosotros ya estamos determinados a hacer lo que queremos, sobre todo en situaciones donde nosotros, como Balaam, conocemos de antemano lo que Dios nos pide, ¿sí? No estoy hablando de situaciones así donde Dios nos da ese liderío, ¿no? De elegir, sino en situaciones como esta, ¿no? Eh, ¿Cómo un profeta de Dios iba a maldecir al pueblo de Dios? Era algo ilógico. De hecho, Elena White dice que, que muchas veces nosotros eh,
aún sabiendo lo que dice la Biblia, ¿no? En determinados temas, no, la maldad que en nosotros nos impide, ¿no? Como que atender esa indicación, pero también habla de muchas personas que quizás a lo mejor no conocen la escritura. Sin embargo, dice que la razón, o sea, el sentido común te dice que hagas algo, ¿sí? O sea, la misma naturaleza de la vida, las leyes físicas de este planeta, la razón, el sentido común, te dice qué hacer en ciertas situaciones, aunque no conozcas mucho de la Biblia. Sin embargo, tú estás empecinado en hacer tu voluntad, aunque lo lógico te diga que hagas otra cosa. Entonces, Balaam está actuando así. O sea, quizás él se había apartado así de Dios en cierta manera y su mente está nublada, ¿no? Pero ni siquiera le hizo caso a la lógica. O sea, cómo Dios había bendecido a este pueblo y lo estaba ayudando y nada más porque aquellos quieren, yo los voy a maldecir, ¿no? Era algo ilógico. Total que les dio esperanza, ¿no? Les dio esperanza a estos mensajeros. Y dice que de nuevo Dios, en el versículo 20, y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, siendo que estos hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero hará solo lo que yo te diga. Yo creo que se le abrieron los ojos así a Balaam, así con los lingotes de oro ahí. Este, había funcionado, ¿verdad? Había funcionado su plan. Parece que él había convencido a Dios. eh, es interesante esto, ¿no? Cómo Dios primero le dice que no y luego después le dice, bueno, te vinieron a buscar otra vez, ¿verdad? Dice, ok, puedes ir con ellos, pero no vas a hacer lo que tú quieras, vas a hacer lo que yo te diga. O sea, como que le dio chance, pero a la vez no, ¿verdad? Y esto puede ser también así un poco confuso para nosotros. Sin embargo, la historia, como se va relatando, nos va a dar eh, el por qué Dios dijo esto, ¿no? Porque primero le dice que no vaya y después le dice que sí. Y dice en el versículo 21, y así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero el furor de Dios se encendió porque él iba. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Dice que Dios se enojó porque Balaam se fue y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Él iba montado sobre su asna y con él dos de sus criados. Fíjense bien lo que pasó aquí, ¿no? White menciona que los mensajeros, ¿sí? Aquellos personajes importantes que fueron a darle esta segunda oportunidad, ¿no? A Balaam de hacer el trabajo. Dice que como que vieron que Balaam les iba a responder lo mismo, ¿no? Que por la mañana él les iba a decir, no, pues Dios no me dejó ir. Entonces dice que ellos se desanimaron, ¿sí? Y se fueron antes de ver a Balaam, ¿sí? Se fueron. Entonces Balaam dijo, pues no me vinieron a buscar, ¿sí? Y entonces Dios ahí le estaba dando una oportunidad, porque aquellos hombres lo habían ido a buscar. Y ya cuando aquellos hombres se fueron y ya no lo fueron a buscar por la mañana, era como una oportunidad de Dios diciendo, mira, ya no te vinieron a buscar, ya deja el asunto ahí, no necesitas hacer eso. Sin embargo, él cuando ve que no lo vienen a buscar,
¿Qué hizo? Dice que preparó sus cosas, se llevó a los criados y trató de ir a alcanzar a los mensajeros. Y entonces llevaba prisa, ¿no? Porque les iba a decir, ¿no saben que Dios sí me dejó, me dio chance? Entonces él iba con esa prisa, pues motivada por su ambición, y menciona que iba con esos dos criados, ¿verdad? Pero menciona algo todavía más interesante, ¿no? Que dice que Dios se enojó, y no se enojó así poquito, ¿verdad? Dice que se encendió su furor, o sea, se enojó mucho porque Balaam fue, y luego podemos decir, ¿cómo? Que no le acaba de decir en la noche que podía ir. ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se enoja con Balaam? O sea, que ya no se acordaba de lo que le había dicho, o Dios es muy voluble, ¿no? En la noche te dice una cosa y en la mañana ya te dice otra, así como nosotros, ¿verdad? Cambiamos de opinión, estado de ánimo de un rato a otro. ¿Qué estaba pasando aquí? Que eh, como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, los que son padres, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con mis alumnos en la escuela. Cuando tú les das una indicación a tus hijos, o ellos te piden permiso para ir a algún lugar, oye, ¿me dejas ir a tal lugar? Dice el papá, no, no por esto y por lo otro. Entonces, el hijo no se queda, ¿verdad? Con las ganas, ándale, dame chance, esto, quiero ir por esto. Y a veces, los padres, sobre todo cuando los hijos ya están un poco más, no niños, ¿verdad? Si no pueden con el niño, pues ya ese es otro problema, ¿no? Pero cuando el hijo, pues ya es un poco mayor, a lo mejor ya no lo pueden así como que detener, ¿no? Físicamente. A lo mejor le dicen, ¿sabes qué? Pues vete, si quieres ve, ¿no? Pero es un permiso así como diciendo, yo no te quiero dejar ir, pero como estás empecinado en ir, ¿qué? Pues ve, o sea, no te puedo detener. Y algo así pasó en esta historia, ¿no? Dios ya le había dado una orden a Balaam, diciéndole, no vayas por esto, porque este pueblo es bendito. Y eh, Balaam como que le vuelve a decir a Dios, oye, ¿estás seguro que no puedo ir? Ah, y entonces Dios en su sabiduría le dice, ok, yo veo tu corazón, ¿verdad? Y veo que tú quieres ir. Entonces le dice, ve a lo que quieres, ¿no? Y a veces Dios nos dice lo mismo a nosotros. Cuando estamos empecinados en hacer algo que de antemano sabemos que Dios no quiere, les digo, por lo que conocemos de la Biblia, o hasta por la misma lógica o el mismo sentido común. Entonces a veces igual lo hacemos, ¿no? Y decimos, pues mira, parece que Dios me dio chance porque no lo impidió. Y parece que Dios no va a impedir, Dios no se la va a pasar la vida impidiéndonos que hagamos, ¿no? Nuestra voluntad, solo porque no es su voluntad. De hecho, pues Él nos da esa libertad, ¿no? De elegir. Entonces esto pasó aquí, ¿no? Entonces como que Dios le dijo, ve. Entonces cuando ve que Balaam fue, entonces pues como que Dios se decepciona de él, ¿no? Se enoja con él porque todavía le dio una oportunidad de decir, a ver, ya no te vinieron a buscar, ya se fueron y tú todavía vas tras ellos. Entonces Dios ve su motivación, ¿no? Y, y bueno, él dice que iba con su asno ahí, y dice que Dios se puso delante de él, como que dice,
como un adversario, y eso está grave, ¿verdad? Imagínense tener a Dios como un adversario, tener a Dios como un enemigo. ¿Les gustaría eso? Yo creo que no, ¿verdad? Si conocemos a Dios, creo que es mejor tenerlo, ¿no? Como un amigo. Este, nunca tener a Dios, ¿verdad? Como un enemigo. Y, ¿saben? Elena de Juan menciona que Dios en esta ocasión no era enemigo de Balaam, ¿sí? No tanto por su ambición, ¿sí? No tanto por el pecado que había en él de la ambición, sino porque estaba intentando, ¿no? Eh, maldecir a alguien que él estaba protegiendo. Entonces, si Dios estaba protegiendo a los israelitas y Balaam intentaba hacerles daño, es ahí cuando Dios dice, a ver, entonces voy a ser tu enemigo, ¿sí? No tanto, les digo, no tanto por aquella ambición de querer eso, y eso también nos muestra que a veces podemos sentir de que Dios es nuestro enemigo, ¿no? Cuando le fallamos, por ejemplo. Cuando yo le fallo a Dios, y esa voz del enemigo, ¿no? De Satanás que nos dice, Dios ya no te quiere, ¿verdad? Dios está enojado contigo. Pero en esta situación es muy claro que Dios no estaba enojado con él por eso, ¿no? Por su error como humano, ¿no? Por su falla, por su debilidad, sino porque él se estaba poniendo en contra este, del pueblo que le estaba protegiendo. Entonces eso es importante destacarlo. Y bueno, dice en el versículo 22 que pasó a esto, ¿no? Que todos seguramente conocemos. El asna vio al ángel del Señor en el camino, con la espada desnuda en su mano, y se apartó del camino e iba por el campo. Entonces Balaam azotó el asna para que volviera al camino. Dice que aquel animal pudo ver al ángel del Señor. Dice que tenía una espada, ¿verdad? Porque a veces, o sea, eso es interesante, ¿no? Como Dios, cuando, eh, cuando es enemigo de alguien, ¿verdad? Puede utilizar que esa fuerza. Menciona a ese ángel, dice que con una espada. ¿Para qué una espada? ¿Sí? Dice que el asno vio y ¿qué pasó? Se asustó, ¿verdad? Como cualquier animal se hubiera asustado e intentó rodear a aquel ángel que estaba viendo. Y Balaam le extrañó eso y le empezó a pegar a su asno. Y el 24 dice, pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas que tenía pared de un lado y del otro. O sea, aquella burrita, ¿va? Lo rodeó, pero llegó en un punto en que el camino se estrechó y había bardas por los dos lados, ahí por las viñas que había ahí. Y dice que entonces, dice el alma, no, perdón, el 25 dice, al ver el ángel del Señor, el asna se pegó a la pared, o sea, se hizo así en la mera orilla para no pasar frente al ángel. ¿Y qué pasó? Dice que apretó, o sea, le chocó ahí la pierna de Balaam contra la pared. Dice, y él le volvió a pegar, la volvió a herir. El ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, llegó, todavía se cerró más ese camino, muy, muy, muy estrecho, y el ángel estaba ahí,
O sea que, aquella asna que primero había rodeado al ángel y después había pasado ahí por un resquicio, ¿no? Ahora ya no podía esquivar al ángel. Y dice que cuando el asna vio al ángel del Señor, dice el 27, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con el palo, ¿verdad? Le metió unos varazos. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó Balaam? Porque, como dijimos ahorita, él llevaba prisa, ¿verdad? Quería alcanzar a aquellos mensajeros para decirle, ¿saben qué? Dios me dio chance de hacer el trabajo, ¿verdad? Así que pues denme lo que me prometieron. Y de pronto este animal empieza a actuar raro, ¿no? Lo desvía del camino y luego hace que se pegue ahí contra una pared. Entonces se puso de un humor y luego dice que pues básicamente ahí yo me quiero imaginar que casi ahí lo tomó, ¿verdad? Porque dice que el asna se puso abajo de él, como que se cubrió con él, por el temor hacia el ángel que tenía la espada. Y dice el 28, entonces el Señor abrió la boca del asna que dijo a Balaam, ¿qué te hice que me has azotado 3 veces? Eso es como digno de una película, ¿verdad? Esas que vemos a veces donde los animales hablan. Eso también es muy interesante, ¿no? Cómo Dios le dio la facultad a este animal de expresarse en palabras humanas, ¿verdad? Y eso nos muestra cómo los animales, aunque no son creados a imagen de Dios como nosotros, ¿verdad? Dios les ha dado ¿qué? Dios les ha dado inteligencia, Dios les ha dado la capacidad de comunicarse entre ellos y con nosotros, con su propio, digamos, lenguaje, pero vemos cómo este animal era consciente de lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, eso nos enseña que los animales que Dios creó entienden muchas cosas ah, que nosotros pensamos que ellos no entienden, ¿verdad? Y que si ellos pudieran hablar, ¿verdad? Que si Dios les diera la facultad de hablar como nosotros, seguramente nos dirían muchas, muchas cosas que necesitamos. Y dice que, le dijo, ¿por qué me pegas, verdad? Y dice el 29, Balaam respondió al asna, te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano y ahora te mataría. Me puso a platicar ahí con su asno. Dice, el asna dijo a Balaam, no soy tu asna, sobre mí has cabalgado desde que me tienes. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y respondió, no. Ya, fíjense cómo, este, cómo el asna le dice, bueno, si tú me conoces, si tú me tienes, pues prácticamente yo me imagino que desde que nació, dice, desde chiquita, y dice, ¿cuándo yo había actuado así? O sea, ¿cuándo me había apartado del camino por mi propia voluntad? ¿Cuándo te había hecho daño ahí en una pared? ¿Cuándo? ¿Cuándo te había ahí tumbado? ¿Cuándo me había puesto detrás de ti? Entonces, le está tratando de decir que algo estaba pasando, ¿sí? Que ese comportamiento que estaba teniendo no era normal. O sea, le está tratando de hacer ver a Balaam que ella había hecho eso por algo, porque ella no actuaba así cuando Balaam la montaba, ¿no? Y siempre se ha dicho, ¿no? Que lo interesante que es que Balaam en su ira parece que no le extrañó que el animal pudiera hablar, ¿verdad? Porque no sé si nosotros viéramos que un animal habla, yo creo que hasta salimos corriendo, a menos que sea un perico, ¿verdad? Quizás. Pero, ¿por qué? Porque es algo sobrenatural. Entonces, si vemos que un animal habla, pues da miedo, ¿verdad?
no sé, corremos. De hecho, en las escrituras, ¿verdad? En esta ocasión, y cuando se narra la caída del hombre, son las dos únicas ocasiones donde se menciona que un animal habló, ¿verdad? Recuerda la serpiente cuando estaba hablando con Eva, este, utilizada por el enemigo, ¿verdad? Y aquí en esta ocasión que Dios parece haberle dado la facultad de expresarse en palabras humanas, ¿no? A este animal. Eso también nos da una lección, ¿no? Como a veces cuando nosotros estamos cegados por cualquier que sea nuestra debilidad, ¿no? En este caso de Balaam, pues era la ambición de sacar provecho, ¿no? Económico, material. Pero nosotros podemos tener otras debilidades, ¿no? Y cuando uno está cegado por esa debilidad, uno actúa así como Balaam, ¿no? De manera increíble, ¿verdad? No se daba cuenta de la magnitud de lo que estaba pasando, ¿no? Que un animal le hablara. Y a veces toda la gente lo puede ver, ¿no? Podemos decir, ay, era Balaam, qué ciego estaba. Y a veces yo creo que también la gente dice eso de nosotros, ¿no? Cuando estamos regando, podemos decir, pues que no se da cuenta que va por mal camino, que no se da cuenta de que va en contra de Dios. Y es que no nos damos cuenta, estamos cegados por nuestras debilidades, por nuestras, la maldad, ¿no? Que hay en nosotros. Aunque parece que todo el mundo se da cuenta, nosotros nos damos cuenta. Y ya cuando él como que le dice que no, pues no, tú no te portas así conmigo, ¿ah? Entonces dice el Señor, en el versículo 31, el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino con la espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Bueno, de pronto Dios le abre los ojos, ¿no? A, a Balaam, y él se asusta, ¿verdad? Ahora sí, porque vio aquel ángel con esa espada. Y el ángel le dice, ¿sabes? ¿Por qué le pegas a tu Ana? Y le empieza a reclamar eso. Y le dice, si tu Ana no hubiera hecho eso, dice, yo te hubiera matado, le dice el ángel. ¿Por qué? Porque dijimos ahorita que Balaam en ese momento se convirtió en un enemigo de Dios, ¿sí? Y Dios no iba a permitir que ese hombre fuera a maldecir a su pueblo. Entonces dijo, lo voy a tener ¿qué? Voy a tener que matar. Se oye feo, ¿verdad? Este, pero fíjense la misericordia de Dios, ¿no? Cómo a través de su animal, Él le salvó la vida, ¿no? Porque Dios nunca nos quiere dañar. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Sin embargo, cuando tú te pones en contra de Él, a veces Dios tiene que actuar de esta manera para que nosotros entendamos, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, parece que ahí se va a acabar el asunto. Le dice, fíjense lo que dice Balaam. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, la regué, no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, pero ahora, si te parece mal, me volveré. Dice. Podemos ver como que hay un falso arrepentimiento. Dice, no, la regué, ¿verdad? Perdón, dice, pero si te enojó tanto, si quieres me regreso. O sea, todavía como diciendo, oye, pues yo quiero ir allá, pero si de plano no se puede, me regreso. O sea, todavía él seguía que, a pesar de lo que había pasado, él seguía ahí con las ganas de ir a hacer ese trabajo, ¿verdad? Y eso nos muestra cómo el ser humano es terco, ¿verdad? Terco, aunque Dios sea misericordioso con él,
aunque Dios le hable claramente, aunque vea mil señales, ¿no? Nosotros somos tercos, ¿verdad? Cuando, cuando estamos ahí, deseando algo que nos hace mal. Entonces, increíblemente Dios le vuelve a decir, ¿verdad? Dice, el ángel del Señor dijo a Abraham, ¿sigues queriendo ir? ¿Verdad? Le dice, ve con esos hombres, alcánzalos. Pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Como que a veces vamos a decir, bueno, ¿cómo? O sea, Dios lo quiere detener y hasta lo quiere matar y le vuelve a dar chance de ir. Y porque Dios sigue viendo en el corazón de Balaam que él sigue en su camino, ¿ah? Que él sigue empecinado en ir. Entonces le dice, ok, a pesar de esto que pasó, ¿todavía quieres ir? Ve. Y así muchas veces nos dice a nosotros, ¿verdad? A veces Dios nos intenta decir de mil maneras su voluntad y nosotros no la queremos ver, ¿verdad? A pesar de que Él nos habla claro y nos sigue dando chance, bueno, dice, pues órale, pues ve. Sin embargo, es importante como Dios le dice, bueno, te voy a dejar ir, pero nada más vas a hacer y a decir lo que yo te diga. Y bueno, llega con estos hombres, con Balac, con el príncipe, con los príncipes, con el rey. ¿Y qué pasa? Ya pues dijo Balac, ya la hicimos, ¿verdad? Ya vino, van a maldecir a este pueblo y yo los voy a vencer. Entonces dice que lo lleva por ahí a una montaña donde podían ver el campamento de los israelitas. Ah, como diciéndole, bueno, aquí están, maldícelos, haz lo que viniste a hacer. Entonces ahí, para no detenernos tanto en la lectura, Balaam por ahí les da unas indicaciones, les dice, vamos a hacer unos sacrificios, les dice, vamos a hacer 7 altares, vamos a sacrificar 7 de esto, 7 de aquello. Este, y él como que empieza ahí, dice, déjenme hablar con Dios, ¿verdad? A ver qué quiere que diga. Todavía él sigue, ¿verdad? Con eso, como quedándoselas ahí de, voy a hablar con Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. ¿Y qué pasa, ¿no? Que Dios, en el versículo, ya estamos en el capítulo 23, le dice en el versículo 4, y Dios vino al encuentro de Balaam. Fíjense cómo Dios todavía se dignaba a hablar con Balaam, ¿verdad? Después de lo terco que era. Y le dice Balaam, ¿verdad? Como presumiéndole, le dice, 7 altares ordené, y cada altar ofrecí un becerro y un carnero. Como diciéndole, mira, hice un sacrificio para ti, ¿verdad? Elena de Juan menciona que Balaam conocía bien los ritos o había escuchado, ¿verdad? Los ritos que tenían los israelitas de los sacrificios y todo eso. Y como que él intentó hacer esto, pero en mayor escala, ¿no? Como diciendo, mira, no nomás hice un sacrificio, hice 7, ¿verdad? Como diciéndole, mira, estoy sacrificando esto, ¿no? Dame chance de hacer este trabajo. Muchas veces nosotros actuamos así, ¿no? Creemos que cuando le damos cantidad a Dios, ¿sí? Vamos a convencer de hacer o de permitirnos hacer lo que nosotros queremos o hacer simplemente nuestra voluntad. eh, pero nosotros sabemos que a Dios no le importa la cantidad, que le importa la calidad de nuestra adoración, ¿sí? Y la única adoración que Dios quería de Balaam era su obediencia, no a esos sacrificios, aunque fueran muchos, ¿sí? Y bueno, Dios le dice en el versículo 5,
Y el Señor puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y le hablarás así. Ya de cuando se encuentra, ya cuando se reúne con ellos, le dice en el versículo 7, entonces Balaam 23:7 pronunció esta profecía. De Aram, de los montes del oriente, me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, maldíceme Jacob, ven, denuncia a Israel. Y como que está diciendo por qué estaba ahí. Luego dice el 8, ¿por qué maldeciré al que Dios no maldijo? ¿Por qué denunciaré a quien el Señor no denunció? De la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. Un pueblo que habita aparte, que no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo de la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué has hecho? Le dice, ¿qué estás haciendo? Te traje para que maldigas a mis enemigos y has pronunciado bendición. Respondió Balaam, no debo decir lo que el Señor pone en mi boca. Fíjense que aquí, parece que Dios ahora sí empieza a actuar, ¿no? Parece que Dios, hasta el momento nomás estaba siendo ahí consecuente con Balaam. eh, pero aquí llegó un punto en que Dios dijo, bueno, les voy a enseñar quién soy yo, ¿verdad? Y, y parece que Dios, eh, obliga de cierta manera a Balaam a decir esto, ¿sí? Como si el Espíritu de Dios, tomara posesión de él. Y esto pasaba a veces, ¿verdad? Con los profetas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, lo que pasó ahí con Saúl? ¿Verdad? Cuando dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. Algo así pasó con Balaam, ¿verdad? Porque sin duda que Balaam no quería dar una bendición, ¿verdad? Sin embargo, Dios actúa de esta manera y hay algo muy interesante en las palabras que dice él. Menciona Elena de White que cuando él empieza a mencionar estas palabras, Dios le mostró a Balaam el futuro, ¿sí? Dios le mostró cómo el pueblo de Israel iba a crecer, ¿verdad? Aquel pueblo que veía ahí en aquellas tiendas, ¿verdad? Aquellos nómadas que estaban ahí. Dios le mostró el futuro y le mostró, la grandeza de Israel, ¿no? Como, por ejemplo, en la época de David y Salomón, aquella nación era grande y dominaba sobre sus enemigos. Dios le dio la oportunidad de ver eso, ¿sí? Y aquel pueblo que parecía ahí, insignificante en sus tiendillas, ¿verdad? En esa llanura, le mostró todo lo que Dios, lo que Él iba a hacer con ese pueblo. Y más aún, comenta Elena White que le mostró no solo lo que iba a suceder con el pueblo de Israel, sino con esa descendencia espiritual que somos nosotros. Lo llevó aún más al futuro y le mostró, por ejemplo, la recompensa de los santos. ¿Sí? Es algo muy interesante, ¿no? Este, Cómo Dios le reveló todo esto. Le reveló las promesas de la tierra nueva, ¿sí? Él lo pudo ver en imágenes y por eso él menciona, fíjense lo que menciona aquí, dice, ¿quién contará el polvo de Jacob? O sea, toda esa descendencia de que eh, desde Abraham, ¿sí? Que, que primero fue el pueblo de Israel y después el Israel espiritual, ¿no? Todos aquellos que creyeran en el pacto, ¿sí? En Cristo. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y son muchos, yo vi en esa visión que tuve, vi muchos, dice, así como mencionó la escritura, ¿no? Dice, como la arena
del mar, es una multitud que no se puede contar. Los vi, dice, un pueblo que habita aparte, que no ha contado entre las naciones. Y luego dice, muera yo de la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Él está reconociendo que la vida que él tenía no le daba para tener la recompensa que él vio en esa visión, ¿verdad? Entonces dice, ojalá que yo tenga el fin que ellos van a tener, ¿no? En la tierra nueva. Eh, Fíjense la oportunidad que le dio Dios a Balaam, ¿verdad? De ver esas imágenes futuras. Pero parece que eso no le gustó al rey, ¿verdad? Que le había pagado para maldecir a los israelitas y parece lo contrario. Y, y es interesante cómo Dios puede convertir una maldición en una bendición, ¿sí? Él tiene ese poder. A veces nosotros le tememos mucho a, al ser humano, ¿verdad? A nosotros mismos. Y se nos olvida que Dios tiene el control, Dios tiene el control. Y otra cosa que aquí parece que el pueblo de Israel no figura, ¿verdad? Estaban allá abajo, ¿verdad? Abajo de aquella montaña, en esa llanura, sin saber lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Que aquel rey, obviamente inspirado por Satanás, quería maldecir a aquel pueblo. Y los israelitas ya siguen con su vida allá abajo, ni cuenta se daban de lo que estaba pasando acá, ¿verdad? Cómo Dios tiene cuidado de nosotros, la mayoría de las veces sin que nosotros sepamos, ¿verdad? El peligro en el que estamos. De cómo Dios libra batallas por nosotros, de cómo Dios convierte maldiciones en bendiciones sin que nosotros nos demos cuenta. Y seguramente han sido muchas veces que nosotros hemos estado en peligro, no solamente peligro físico, peligro espiritual, y Dios pelea por nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos. De que quizás alguien nos quiera hacer daño, que obviamente Satanás nos quiere hacer daño, pero como dice aquí, Balaam dice, ¿cómo voy a maldecir lo que Dios qué? Lo que no maldijo. ¿Sí? Si Dios nos ha maldecido, nadie lo puede hacer. ¿Sí? Y para ir concluyendo, eh, Balak no está conforme y le dice, te voy a llevar a otro lugar, desde donde se veía un poquito menos el pueblo, porque ahí lo estaban viendo todo. Dice que nomás se veía una parte del pueblo, en otra montaña, y le dice, quiero que maldigas otra vez, ¿sí? Yo te voy a pagar, maldice a este pueblo. Y a pesar de lo que había visto, a pesar de lo que había visto Balaam, él siguió dándole esperanza, ¿verdad? A este rey. O sea, yo creo que hasta ahí podemos pensar nosotros. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, no sabes que ya me voy. Este, ya Dios fue muy claro, ahí nos vemos, no quiero tus regalos. Sin embargo, Balaam seguía, ¿verdad? Y dice, déjame hablar con Dios a ver qué me dice otra vez. O sea, ya parece una burla, ¿no? Y precisamente Dios dice, sabes que hasta aquí, ¿verdad? Y, y la respuesta de Dios fue esta. Dice el versículo 18. Entonces Balaam pronunció esta profecía. Balac, levántate y oye, pon atención, ¿verdad? No, tampoco entiendes lo que está pasando aquí. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que desista. Cuando Él dice algo,
lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Yo recibí bendición, él bendijo, no podré revocarla. Y sigue diciendo ahí otras palabras en favor del pueblo de Israel. Y saben que hay muchas enseñanzas en esta historia, ¿sí? Pero yo noté algo, ¿no? Que a mí me pareció como el punto central de esta historia. Y es lo que menciona este versículo. Parece que ah, todos los personajes envueltos en esta historia querían tratar a Dios como un igual, ¿no? Como uno de ellos. Sabiendo, Balac sabía que el pueblo de Israel tenía un Dios que lo estaba ayudando, que lo estaba protegiendo, que lo estaba bendiciendo. Lo sabía bien y por eso intentó maldecirlos. Balaam conocía a Dios, ¿sí? Mejor que Balac, y sabía desde el primer momento en que lo fueron a buscar que él no iba a poder hacer nada si Dios había bendecido a este pueblo. Pero, sin embargo, a lo largo de esta historia parece que ninguno de los dos entendía bien quién era Dios, ¿verdad? Porque ellos creían que lo podían convencer con sacrificios, ¿sí? Creían que podían contrarrestar lo que Dios había hecho eh, con la maldición de un profeta, ¿no? Sin embargo, aquí Dios les dice, ¿saben qué? Ustedes no entienden, ¿verdad? Y les dice, yo no soy como ustedes, ¿sí? Y nos dice lo mismo a nosotros, ¿verdad? Yo no soy como ustedes, yo no soy alguien que cuando promete algo, ¿qué pasa? ¿Cómo somos nosotros? Se nos hace facilísimo, ¿verdad? eh, no cumplir nuestras promesas. Hoy decimos sí, mañana decimos que no, o al revés. Hoy decimos no y mañana decimos sí. Pero dice Dios, Dios no es hombre para que mienta. O sea, si yo dije que este pueblo era bendito, por qué crees que con unos sacrificios ya voy a decir, no, pues es que sí, sí maldizos? No, si yo no miento, yo no desisto. O sea, cuando quiero hacer algo que dice, lo hago. Cuando prometo algo, lo cumplo. Y esa es una gran lección, ¿verdad? Para todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros dudamos del Señor, ¿no? Cuando Él ha prometido cosas para nosotros, para su pueblo, nosotros dudamos. ¿Por qué dudamos? Porque queremos tratar a Dios como uno de nosotros. No nos damos cuenta de que Él no miente. ¿Ya? Si Él prometió algo que dice, lo va a cumplir, ¿no? Y yo creo que la mayor promesa que Él ha hecho es que Él un día iba a volver, ¿no es cierto? Y que iba a acabar con el pecado. Esa es su mayor promesa. Y Él nos dice que nos ama y Él no miente, ¿verdad? Nosotros a veces eh, nos dejamos llevar, ¿no? Por la sociedad, por las ideas del enemigo que nos hace creer que Dios no nos ama, ¿no? Pues dice, yo no miento, si yo digo algo, lo hago, si prometo algo, lo cumplo. A mí me parece que este es el mensaje principal de esta historia, ¿no? Y cómo aquellos hombres no podían entenderlo, ¿verdad? Por más que Dios les quería hacer ver que Él no iba a cambiar de opinión, ¿sí? Nomás porque a ellos se les antojaba, o que Él iba a incumplir sus promesas al pueblo de Israel, ¿no? Aquellas promesas que le había hecho a Abraham, ¿no? A Jacob, a Isaac, las promesas dadas ahí a través de Moisés al pueblo, que no las iba a cumplir. Eh, Así que nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. Por ahí Elena de White nos menciona
Dice, la única forma, la única forma en que nosotros podemos tocar el corazón de Dios, ¿no? Y hacer que Él desista, dice, es cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, ¿sí? Y eso lo mostraron, ¿no? Por ejemplo, hay muchas profecías. ¿Se acuerdan que Él decía, ¿sabes qué? A esta nación le va a pasar esto, pero siempre había un pero, ¿verdad? Y Dios decía, pero si ellos se arrepienten, si vuelven a mis caminos, ¿qué decía Dios? Este, Voy a hacer otra cosa con él. Dice que es lo único que mueve el corazón de Dios, ¿no? Cuando nosotros realmente nos arrepentimos, Él puede desistir de algo que dijo que haría, ¿verdad? Sin embargo, esta historia muestra otra cosa, ¿no? O sea, no tenía nada que ver con el arrepentimiento. Esta historia tenía que ver con la ambición, este, con, con el hecho de querer destruir a esta nación. No tenía nada que ver con un arrepentimiento, ¿no? Entonces aquí Dios dice, ¿sabes qué? Yo no soy como ustedes. Y ya ahora sí para terminar, ¿qué creen que pasa? ¿Ya se acabó ahí el asunto? No. Le dijo el rey, después de esto le dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a otro lugar. Y desde ahí quiero que maldigas al pueblo. Como que cambiando de lugar, por ahí se mencionaban los expertos, dicen que quizás en estos lugares había templos de los dioses de los moabitas. Y cómo a pesar de las palabras de Dios claras, ¿verdad? Ellos seguían empecinados en hacer lo mismo. Hay algo interesante en lo que pasa a continuación. Dice que la historia, que Balaam ahora ya no consultó a Dios, ¿verdad? Como que en cierta forma él ya medio agarró la onda y dijo, bueno, pues ya para qué voy a consultar a Dios, ¿verdad? Si ya sé lo que él va a decir. Dice que el Espíritu de Dios cayó sobre Balaam de una manera especial, ¿verdad? Y empieza a hacer una bendición, así bien bonita, ¿verdad? Unas palabras ahí poéticas sobre el pueblo de Israel y vuelve a hacer una bendición en lugar de una maldición. Entonces ya el rey, y sabes que hasta aquí va, le dice, vete, vete de aquí, casi diciéndole, vete antes de que te haga algo, ¿verdad? Porque en lugar de venir a maldecir a mis enemigos, lo estás bendiciendo, vete de aquí, no sirve para nada todo esto que hicimos. Y es que así es, ¿no? Cuando Dios ha bendecido algo, no hay poder humano ni satánico que pueda hacer contra lo que Dios ha bendecido. Y eso nos debe dar esperanza, ¿no? Nos debe dar ánimo cuando lo estamos a lo mejor pasando mal. Saber que si Dios no permite algo, no va a pasar, ¿verdad? Eh, entonces, aquí parece que termina esta historia, ¿no? Después pasaron otras cosas que algunos de nosotros sabemos, que por ahí el pueblo se apartó de Dios, ¿no? De otra manera. Sin embargo, esta corta historia, ¿no? Que está ahí en 2, 3 capítulos, tiene muchas enseñanzas para nosotros, ¿verdad? Les digo, a mí me gusta destacar en esta mañana el hecho de que Dios nos protege y nos cuida y pelea por nosotros, eh, aun- la mayoría del tiempo sin que nosotros nos demos cuenta. Todo esto que pasó, los israelitas ni cuenta se dieron, ¿verdad? De lo que estaba pasando. Eh, Tener esa conciencia, ¿no? De saber de que Dios nos está cuidando, aunque nosotros no se lo pidamos, ¿verdad?
aunque nosotros ni siquiera lo estemos captando, Dios está ahí, ¿verdad? Con nosotros, cuidándonos, bendiciéndonos, a pesar de que enemigos nos quieran maldecir. Y ese poder que tiene Dios, ¿no? De convertir algo malo en algo bueno, ¿sí? De convertir los planes dignos de alguien en una bendición, ¿no? Para sus hijos. Y eso lo podemos, seguro que todos ustedes tienen experiencias, ¿no? De cosas que en un principio parecían malas, ¿no? En nuestra vida, problemas. Y esos problemas al final, ya cuando pasó la tormenta, se ven como una bendición, ¿no es cierto? Cómo Dios puede utilizar eh, eh, las maldiciones del enemigo en nuestras vidas, nuestros propios errores, en bendiciones, ¿no? En cosas que nos van a hacer crecer. Y el punto central, ¿no? Que siempre debemos estar conscientes de que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que cuando Él promete algo, Él lo cumple, ¿verdad? Que Él no desiste cuando dice que nos va a hacer bien, Él no desiste, ¿no? Nada más porque a veces alguien quiera que no sea así, o que nosotros mismos no lo creamos. Entonces, ojalá que esas enseñanzas, ¿no? Además de las que cada uno pudo sacar, ¿no? En sus vidas personales de esta historia, puedan estar presentes, ¿verdad? En nuestra vida. Que Dios nos bendiga.